Hola, bienvenido a Oraciones que Sanan. Hoy quiero hablarte desde el corazón, como si estuviéramos sentados juntos, tomándonos un café, o quizás simplemente respirando profundo bajo un cielo que nos abraza. ¿Alguna vez has sentido que la vida es como una tormenta que no para? Imagina por un momento cómo era tu mundo antes de que la ansiedad llegara a tocar a tu puerta. Tal vez había días llenos de risas, de planes sencillos, de noches donde dormías sin que tu mente girara como un torbellino. Pero poco a poco, algo cambió. El cansancio se instaló como un huésped no deseado. La confusión empezó a nublar tus pensamientos. Te despertabas con el pecho apretado, como si una mano invisible te robara el aire. Y aunque querías seguir adelante, sentías que algo dentro de ti estaba perdido, buscando un rumbo, un refugio. Si esto te suena familiar, quédate conmigo. Hoy vamos a caminar juntos un viaje que nos llevará de la tormenta a la paz, de la ansiedad a la fe. Entonces un día, algo sucede. Puede que no lo hayas visto venir. Tal vez estabas agotado, sentado en silencio, cuando de pronto escuchaste una canción que hablaba de esperanza. O quizás alguien, un amigo, una madre, un desconocido, te dijo unas palabras que se clavaron en tu alma. Confía, hay un Dios que te ve. O tal vez fue un atardecer tan hermoso que por un instante sentiste que el caos se detenía. Fue como un susurro del cielo, una invitación suave pero poderosa a buscar algo más grande que tú, algo que no podías explicar pero que sentías en lo más profundo. Ese momento fue un despertar. No era solo tu mente pidiendo ayuda, era tu espíritu clamando por luz. Y aunque no sabías cómo empezar, algo dentro de ti dijo, tal vez hay un camino, tal vez no estoy solo. Pero no todo es tan fácil, ¿verdad? Dar ese primer paso hacia la fe no significa que la ansiedad desaparece mágicamente. Hay días en que dudas, te preguntas, ¿y si Dios no me escucha? ¿Y si estoy haciendo esto mal? ¿Por qué sigo sintiendo este nudo en el pecho? Es como si estuvieras en un campo de batalla dentro de tu propia mente. Por un lado quieres creer que hay esperanza, por otro, el miedo te susurra que nunca vas a salir de esto. Hay noches en las que te arrodillas, pero las lágrimas llegan antes que las palabras. Hay mañanas en las que te levantas con ganas de rendirte. Esa lucha es real y está bien sentirla. No estás fallando por tener dudas, estás creciendo a través de ellas. Porque en ese dolor, en esa vulnerabilidad, Dios está más cerca de lo que imaginas. Y entonces, en medio de esa tormenta interior, algo o alguien te guía. Tal vez abriste una Biblia y tus ojos cayeron en un versículo que parecía escrito solo para ti. Echa sobre mí tu carga, y yo te sustentaré. Salmo 55, 22. O quizás encontraste una oración sencilla que alguien compartió contigo. Señor, calma mi corazón, dame tu paz. Fue como si una luz tenue se encendiera en la oscuridad. Un destello pequeño pero suficiente para recordarte que no estás solo. No era una solución instantánea, no hizo que todo el peso desapareciera de golpe, pero se convirtió en un ancla. Esa oración, esas palabras, comenzaron a ser tu refugio. Las repetías en silencio mientras el mundo seguía girando a tu alrededor, caótico y ruidoso. Al principio te sentías torpe, como si no supieras orar correcto, como si tus palabras fueran demasiado simples para llegar al cielo. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Sentiste que esas frases, aunque pequeñas, tenían poder. No porque fueran mágicas, sino porque venían de un corazón que buscaba, y Dios, en su infinita bondad, las escuchaba. Llega un momento en el que tomas una decisión, no porque todo esté claro, no porque la ansiedad haya desaparecido, sino porque decides confiar. Te dices a ti mismo, voy a entregarle esto a Dios, no puedo cargar este peso solo. Es un acto de valentía, un salto al vacío con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto. Te arrodillas, respiras hondo y dices, Señor, no entiendo por qué me siento así, pero confío en que tú tienes un propósito. Toma mi ansiedad, llévala tú. Es un momento de rendición, no de derrota, sino de fortaleza. Porque confiar no significa que dejas de sentir, significa que eliges creer que Dios está contigo, incluso en lo que no ves. Pero la fe no es un camino sin obstáculos. Vienen las pruebas. Hay días en que la ansiedad regresa como una ola gigante, golpeándote sin aviso. Tal vez enfrentas una situación que dispara tus miedos, una discusión, un problema en el trabajo, una noticia que te sacude. Tu mente grita, esto es demasiado. Tu corazón late rápido y por un instante piensas, ¿de qué sirve orar si sigo así?
Es una prueba dura, pero también es una oportunidad. Porque en esos momentos, cuando todo tiembla, puedes elegir aferrarte a esa oración, a esa promesa de paz. Y aunque no lo sientas de inmediato, algo empieza a cambiar. No es que el problema desaparezca, sino que tú comienzas a verlo diferente. Llega un día en que todo se acumula. Estás agotado, abrumado, y sientes que no puedes más. Te arrodillas, o quizás te quedas sentado en el borde de tu cama, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas caen, y por fin dejas salir lo que has guardado tanto tiempo. Entre sollozos, oras desde lo más hondo. Dios, no puedo seguir así. Toma esta ansiedad, te la entrego. Dame tu paz, te lo suplico. Estoy cansado, pero confío en ti. No es una oración perfecta, no está ensayada, pero es tuya, cruda y verdadera. Y en ese momento de rendición total, algo pasa. No es un trueno del cielo, no es un milagro visible, pero hay un susurro en tu alma. Estoy aquí. El llanto sigue, pero ahora es diferente. Es un llanto que limpia, que libera. Poco a poco empiezas a notar la transformación. No es que la ansiedad se haya ido para siempre, porque la vida no funciona así, pero ya no te define. Encuentras paz en pequeños momentos. Una respiración tranquila, una risa inesperada, un día en que duermes sin pesadillas. Te das cuenta de que la fe no elimina las tormentas, pero te da un ancla para atravesarlas. Hay un propósito en este camino, aunque no lo entiendas todo. Sientes que Dios te está moldeando, sanando heridas que ni sabías que tenías. Y cuando miras atrás, ves que esos días oscuros no fueron el final, sino el comienzo de algo nuevo. Encuentras un sentido, ayudar a otros, compartir tu historia, ser luz donde hubo sombra. Hoy, tu vida es diferente. No porque todo sea perfecto, sino porque tú lo eres. Has aprendido que la ansiedad no es tu enemiga. Es una maestra que te llevó a los pies de Dios. Has visto cómo Él obra en lo imposible, cómo transforma el dolor en propósito, el miedo en fe. Y ahora, cada vez que sientes ese nudo en el pecho, sabes qué hacer. Orar, confiar, esperar. Dios no te falló entonces, y no te fallará ahora. Eres un testimonio vivo de su amor, de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si Él lo hizo conmigo, lo hará contigo. Si esta historia resonó en tu corazón, te invito a que hagas algo hoy. Ora, no tiene que ser perfecto, solo sincero. Entrega tu ansiedad, tus miedos, tus cargas a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y si este mensaje te dio esperanza, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a Oraciones que Sanan, para que sigamos caminando juntos en este viaje de fe. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿qué carga estás entregando hoy? Creo en ti, y Dios cree en ti aún más. Nos vemos pronto, con más oraciones que sanan. Que Dios te bendiga. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Hasta la próxima, sigue confiando.